los ciberdelitos financieros y bancarios, esto concomitante con lo que son el delito de lavado de activos y las criptomonedas respecto a la evasión tributaria. Hoy nos toca, sin embargo, ver dos temas importantes que tienen que ver con lo que es la responsabilidad de las prestadoras de servicios y para las plataformas de pago, y esto se subdivide a la vez en dos grandes temas importantes, que es la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos. Esto es la responsabilidad que podría darse de carácter administrativo y también de carácter penal. Y por otro lado, vamos a ver algunos casos emblemáticos que se han presentado tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en el caso peruviano, en el caso peruano en general. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Lo que nos hemos quedado se ha ampliado y se ha actualizado algunos. Cuando hablamos del el caso particular de las empresas prestadoras de servicios, estamos hablando del marco referencial de establecer su responsabilidad tanto administrativa como de carácter penal. Entendiendo esta responsabilidad dentro de un proceso en función de una denuncia por algún tipo de delito que revista carácter patrimonial. Es así que esta responsabilidad se da en primer lugar por la llamada protección de datos, que esta protección de datos personales, como hemos conversado ayer, se da en función de un área administrativa, que es la autoridad que ejerce el Ministerio de Justicia, y otra área penal cuando es concomitante en la medida que acarree la posibilidad de establecer delitos de carácter patrimonial. También en función de la transparencia de las operaciones bancarias y financieras, la modernización del contenido, la moderación en contenido en cuanto a la reserva de sus operaciones, la seguridad con la que debe contar cada una de estas plataformas, EasyPay, etcétera, y también la responsabilidad civil que conlleva la posibilidad de realizar algún tipo de infracción. Dicho esto, se establece de manera específica que se tenga en consideración lo establecido por el artículo 1969 del Código Civil, que no está glosado, pero que yo lo voy a desarrollar. Es decir, que toda persona que realiza un daño a otra está en la obligación de indemnizarlo. Toda persona que realice entonces algún tipo de acto, ya sea por acción o por omisión o consecuencia de sus actos, tiene la obligación legal de establecer una indemnización. Pero esta indemnización no es automática. Esta indemnización tiene que pasar por el periodo de prueba, tiene que pasar por los medios probatorios correspondientes, va además por un proceso ordinario con todas las posibilidades que da, y eso es alguna cuestión que se le preguntó al presidente de la presidenta de la Corte Suprema en un seminario, es específicamente pues si a veces las cosas necesariamente en el área administrativa tenían que ir pues a la doble instancia porque tenía que esperar todavía resolverse ahí para recién pasar al Poder Judicial, donde por una garantía de administración de justicia se brinda esta posibilidad de una doble instancia, apelar a la Corte Superior y si hay casos determinados hasta en casación, ¿no? Ahí ya termina para establecer. Hay un trabajo
de la doctora Manzanares, de la Corte, ex vocal de la Corte Superior de Lima, que, prologado por Fernanda Trasañiz, donde ha hecho una cuantificación de la responsabilidad civil existente en nuestro país. Y realmente lo que se ve, pues específicamente, que son, digamos, bastante exiguos, bastante bajos los montos por los cuales se paga por reparación civil. Porque ahí hay que ver el lucro cesante, el daño emergente, ¿no es cierto? Y la cuantificación específica subjetiva que uno realiza de el daño. Supongamos, y ahorita me pongo a pensar, si vamos al tema de ayer, que estuvimos viendo temas bancarios, se pueda establecer una situación por medio de la cual yo voy a un cajero automático, entonces estoy esperando en el cajero automático y acá en Lima me dicen de manera específica que sí va a tener línea o que sí voy a tener, digamos, un automática technical machine, un cajero automático, y en consecuencia voy a poder yo cobrar, voy a Estados Unidos, o voy a México, o voy a la Argentina, y voy al cajero automático, y en consecuencia no funciona el cajero, el Automatica Technical Machine. Entonces, ahí va a haber una responsabilidad. Esto en el caso de Argentina, para el caso bancario, sí ha sido específicamente, digamos, regulado, y entonces hay eh, puntualmente responsabilidad, que es una cosa una práctica muy común, ¿no? Lo que dicen acá sucede, y vaya al cajero automático más cercano, ¿no? O vaya al POS, a un agente. No, pero ahí en el caso de argentino sí se ha, digamos, establecido claramente la responsabilidad. Con, acá hay que ir al 1969 del Código Civil para poder, en un proceso ordinario, vencer en la última instancia y poder cobrar esos montos. Y aparte hay un estudio, como le digo, de Manzanares, de Editorial Grisley, para los que están interesados en el tema de la responsabilidad civil extracontractual, que le tocó ese capítulo desarrollar a Fernanda Trasañiz, 1969 y 1970, que es la responsabilidad objetiva, para poder, una vez vencido en el proceso, cobrar el monto correspondiente. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿salí? ¿Sí? ¿Y cuáles son las responsabilidades que existen? ¿Qué cosa es lo que puedo reclamar respecto a los servidores, a los facilitadores? ¿Qué tipos de responsabilidad puede existir? Primero, hay la obligación, tanto para poder trabajar en función de las plataformas específicas de crédito, la verificación de la identidad, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Acá en las personas naturales hay un caso particular porque se identifica, digamos, con lo que son, para el caso nacionales, con la RENIEC. Pero también tenemos el caso de los extranjeros con el carnet de extranjería, para los que están ya, digamos, legales en nuestro país. Sin embargo, ha habido pues institucionalmente una crisis en la RENIEC, y para el caso de las personas naturales se ha sustraído, o se ha vulnerado a través de un programa Super SAP, se ha vulnerado el ingreso de la información sensible de los miembros de que están registrados en la RENIEC. Además, ha habido otros casos mucho más graves que ya ha dado cuenta la prensa, de sustitución de extranjeros inclusive, que cuentan con documentos nacionales cuando todo ello ha sido falsificado. Son delitos contra la fe pública. La segunda responsabilidad
es el tema referido a la responsabilidad de un reporte por transacciones sospechosas. Es lo que estuvimos viendo ayer. Las entidades prestadoras de servicios que sirven los denominados zócaros o pasarelas de la información tienen la obligación de una operación que puede devenir en sospechosa en reportarse a la unidad de inteligencia financiera que es una superintendencia adjunta de la Superintendencia de Banca y Seguros. En tercer lugar, el cumplimiento de la regulación respecto a la que dé el órgano supervisor. Desde el punto de vista del sistema financiero, tenemos a la Superintendencia de Banca, Seguros, AFPs, correcto, por este lado, el lado derecho, el Banco Central de Reserva, que ve la estabilidad monetaria básicamente en función al sol. Y por otro lado, tenemos el INDECOPI, que tiene que ver con la defensa y protección del consumidor y la defensa y protección de la publicidad engañosa. ¿Podría alguna plataforma también establecer algunas cláusulas, digamos, engañosas o plataformas u ofertas que no podría cumplir? Y tenemos entonces la implementación, para este caso, obligatoria de la responsabilidad de la implementación de controles que sirvan de filtros objetivos para realizar labores de prevención. ¿Prevención de qué? De posibles delitos, posibles problemas que estuvimos viendo sobre impersonation, por ejemplo, o temas relacionados con lo que es la sustitución de personas. Vamos a seguir avanzando, que eso está en el Código Penal específicamente señalado, y también en lo que son los delitos, la ley especial no codificada sobre los delitos informáticos. La responsabilidad también de las empresas prestadoras de servicios digitales van a tener una responsabilidad legal con respecto a la protección de datos. ¿Esto qué significa? Que los datos no sean proporcionados de ninguna manera a terceros, ¿correcto? Que no sean proporcionados a terceras personas. En segundo lugar, establecer transparencia en las operaciones para evitar justamente lo que estamos comentando, las denominadas operaciones sospechosas. Si una persona natural o una persona jurídica, que hemos señalado, las personas naturales tienen el tema de la RENIEC, que está esto en desarrollo, está en revisión. Y por otro lado, tenemos el caso de las personas jurídicas, que tienen que tener impecable el poder de las personas que están realizando las operaciones. Entonces hace operaciones, digamos, por 1.000, 4.000, 5.000 soles de manera diaria, interdiaria. De un momento a otro, esta transparencia de las operaciones va a realizarse 50.000 o 60.000 soles o 200.000 soles. Entonces ahí, digamos, es una operación sospechosa, no ha recibido una herencia, no ha hecho ningún tipo de transacción específica. Entonces la UIF, de manera silenciosa, comienza un procedimiento administrativo de investigación, y si hay, digamos, mayores requerimientos, esto se hace en función de lo que específicamente se determina como operación sospechosa, que pasa a la Fiscalía de Lavado de Activos. Ahí está la conexión. La UIF trabaja con lavado de activos. La modernización, entonces, de tus contenidos, la seguridad de la plataforma y la responsabilidad civil, que ya la hemos mencionado. Vamos con la siguiente, por favor. Los tipos de prestaciones de prestadoras de servicios digitales informatizados. Tenemos en primer lugar las plataformas de intercambio de las denominadas criptomonedas. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, si bien es cierto, Bitcoin es la más importante, la más antigua, que tiene más presencia en el mercado, habíamos visto que hay la otra, la Electrum, otras más, y entonces a veces hay intercambio entre ellas, y entonces tiene que verse con qué ha abierto la operación y con qué ha cerrado en el día, cuánto es el monto específico que dan. Ahora, como está desregulado, hay una ganancia, digamos, bastante considerable.
porque recién a partir de la Genius Act que les estaba comentando que ha dado el presidente de Estados Unidos, va a tener un rebote a nivel de Latinoamérica y va a ser necesario que la superintendencia, no específicamente por ley, sino porque la superintendencia de banca y seguros pueda regular la, digamos, las operaciones concernientes a los criptomonedas, ya sea de la misma criptomoneda o diferentes tipos de ellas. Los proveedores de servicios de pago como EasyPay, etcétera, y los asesores financieros también que brindan la posibilidad de establecer en dónde, para las personas que tienen recursos excedentes, van a colocar esos montos específicos en el mercado, en las plazas internacionales. Estos pueden ser de dos formas, de carácter, digámoslo, de personas naturales, por ejemplo, para el tema de la jubilación, o también puede ser específicamente en función de lo que son la figura de los que son institucionales. Esto quiere decir las AFPs, por ejemplo, ¿no? Las compañías de seguro, ¿no? Que son básicamente los eh, eh, asesores financieros institucionales. Vamos en la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias? Digamos, aquí hay un tema general, puntual, en la medida en que se dan las cosas. Esto tiene que ver particularmente con el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto es lo que me costa el costo social, el costo versus el beneficio? ¿No? Entonces, yo si veo que es impune, ahorita no hay una situación específica, entonces, pues veo mi costo-beneficio y entonces realizo la actividad. Si sé que hay muy poca posibilidad de que me descubran, entonces sigo o voy a realizar un probable delito, una probable estafa. Y por otro lado, si veo que la institución es muy, muy grande, la, digamos, la pena va a ser mucho mayor, el riesgo, por lo tanto, y la sanción va a ser mucho más gravosa. Entonces hago un sopeso, esto, como al decir de palabras de Bullard, qué cosa es lo que me establece como sujeto económico y entonces tomo la decisión. A veces consciente, a veces inconsciente. Porque a veces es inconsciente la figura de las externalidades, cosas no deseadas. ¿Qué es lo que va a pasar? La posibilidad de multas y sanciones drásticas, digamos, y onerosas específicamente. Segundo, lo más grave específicamente es el caso de las pérdidas de las licencias, en el caso de estafas, en el caso de aforos, en el caso de fraudes de carácter cibernético, impersonation, etc. Y en tercer lugar, el daño reputacional. Algo que está pasando, por ejemplo, con las plataformas del Yape, por ejemplo, en las noches, a eso de las 11, 12 de la noche, deja de funcionar, que ustedes saben que está anexada muchas veces con el mismo banco. Entonces, que es una forma de una plataforma de pago, en realidad. Entonces, esto funciona de noche porque casi el impacto es menor y dice, estamos trabajando en ello, dice, ¿no? la, la nota. Y entonces si las personas se pusieran a pasar la voz que a las 11 de la noche hay problema con Plin o hay problema con Yape, entonces van a tener la correspondiente, digamos, sanción de parte de la SBS. Vamos con la siguiente, la número 30. Correcto. Esto, ¿qué cosa es lo que propone la doctrina para mejorar esta plataforma? Propone básicamente la implementación de políticas y procedimientos expeditivos para poder socorrer al usuario,
a la persona que utiliza estas plataformas digitales, ¿correcto? Cualquiera de ellas sea. En segundo lugar, un programa, lo que estamos haciendo nosotros, un proceso de capacitación. ¿Quién está a las 6:45 de la tarde capacitándose? Nosotros, porque queremos ser buenos abogados, queremos ser competitivos, queremos entrar específicamente a ver estos temas que son novedosos, digitales, informáticos. Y entonces con capacitación y educación, cosa que además la 26702 establece para todo el sistema financiero en general y las empresas también que realizan las operaciones en función de las 44 operaciones permitidas, desde la clásica de depósito hasta las plataformas digitales, porque dice otras. No es que esté tipificado exactamente, sino que lo que sucede es que la superintendencia da la autorización y a través de ello puedo hacer estas plataformas o soportes digitales. Se presume, salvo prueba en contrario, además, que tiene la, digamos, capacitación el personal, salvo prueba en contrario, de lo que es defensa del consumidor y defensa de los usuarios finales, entendiéndose el usuario final, primero al que no es empresa, porque así está establecido en el Código de Protección al Consumidor, y el que usa finalmente el producto. En tercer lugar, el monitoreo y supervisión de las actividades para establecer no solo operaciones de carácter sospechosas, que esto tiene que ver con delitos en general, lavado de activos, etcétera, sino lo segundo, el monitoreo para que no se caiga el sistema, el monitoreo y supervisión para que no haya suplantaciones o existan algún tipo de daños causados a terceros. Vámonos en la siguiente. ¿Cuál es, digamos, la incidencia de nuestro Código Penal? Lo que pasa es que el tipo penal, a ver, se va desde dos, es una moneda que tiene dos lados, ¿no? Por un lado está las personas que comercializan criptomonedas. Entonces, en ese lado reciben a través de las personas o de las plataformas digitales, Facebook, Instagram, o a partir de otras personas, por eso dice la superintendencia, no prestes tu número, no prestes tu nombre, perdón, ni tu cuenta para otras personas, y entonces no da la rentabilidad, o está las personas 1 año, 2 años enganchadas, 3 años, y quieren recuperar sus criptomonedas y no se las dan porque simplemente es un efecto pirámide, es un efecto del el método Ponzi, que tiene que entrar otros para poder tener capital. Y hay del otro lado, digamos, la figura de, estas son las personas que están, las que han eh, digamos, hecho el training o las operaciones de administración financiera, ¿no? Y no están del otro lado, sino son las personas específicas, no las que negocian, sino las que han invertido, ¿no? Específicamente en la criptomoneda y no ven mayores ganancias, por lo mismo que hemos dicho que todavía no está, que está regulado, que además existe la posibilidad específica de señalarse que hay una flexibilización en el mercado, esperemos que con el tema de la globalización, la Acta Genius pueda llegar adecuadamente a la superintendencia, que es ágil para los reflejos y pueda darse. Ya en Estados Unidos, digamos, el acta ha llegado como consecuencia de una revisión de la Cámara de Representantes y después una revisión por parte de la Cámara de Senadores. Y el otro tema es a través del ofrecimiento que nos sucede todos los días, a través del Facebook, del Instagram o de las otras, el mismo TikTok, la posibilidad de el ofrecimiento de grandes ganancias con alto riesgo, ¿no? Entonces, las redes sociales pues se encuentran totalmente desreguladas para ese caso. Simplemente hay posibilidades de denuncias, pero ya en temas demasiados extremos. Vámonos en la siguiente. El caso de la responsabilidad penal para los delitos financieros, aparte que no se encuentran, digamos, contemplados como tal
la figura de las criptomonedas, porque hemos dicho también desde manera punto de vista filosófico que los hechos van primero y el derecho va de manera posterior, en la encuadre de lavado de activos, ¿no? Entonces, hay establecer el conocimiento y la intención, lo que normalmente llamamos el dolo, en cuanto a la participación individual de la responsabilidad, el nivel o participación en el control y las medidas de protección que se hayan podido realizar. Vamos, la siguiente es un delito doloso. Sí, la siguiente, por favor. En lavado de activos, entonces, y plataformas digitales, tenemos estas modalidades de manera general, que son el tráfico o mercancías en función de las criptomonedas, los pagos que se hacen en línea, ¿correcto? A través de los bancos o de las instituciones financieras que operan en el sistema financiero nacional como internacional. Podemos hacer en segundos las transacciones, también operaciones a través del Facebook, a través de lo que se conoce como el Facebook Foundation, que es la posibilidad para mascotas, para cuestiones, digamos, de carácter, digamos, altruista, esa es la palabra, para una enfermedad, por ejemplo, poder captar los montos necesarios para poder pasarlo todo a una cuenta y que esa cuenta, solamente con la cantidad de tus números de amigos que tienes en el Facebook, ¿no? Que cada uno dé un sol o 2 soles. Imagínate, pues, si tienes 3.500 amigos, es un servicio gratuito que hace Facebook y te las pasa y te da una fecha límite para poder recibir los montos y simplemente lo transfiere y a costo cero, ¿correcto? Haces la convocatoria, haces un video pidiendo para los animales, pidiendo para hasta para un cumpleaños también se puede hacer, estableciendo y abriendo esa posibilidad. Luego tenemos las plataformas digitales en general, digamos en los DCPay, cualquiera de los medios de pago rápidos, porque ahora no se necesita poner clave, ¿no? Solamente pasando la cinta magnética se produce la transferencia. También tenemos el caso de las criptomonedas, que hemos analizado ayer, de las diferentes variables, los servicios de pago en línea, tenemos el PayPal, que es una modalidad para poder hacer pagos en el extranjero, ¿correcto? Para hacer compras en el extranjero, ahora que el mundo está globalizado y hay tiendas virtuales. Skrill también funciona de la misma modalidad. Y bueno, el caso de las redes sociales, particularmente, como les digo, el caso, porque es la más antigua, de Facebook, eh, con la fundación del Facebook para, como un crowdfunding, como una posibilidad de eh, un, un fin superior, ¿no? O un fin social, correcto realizarlo, y el caso particular del Instagram. Vamos en la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias, correcto, de la posibilidad y de los casos que se han presentado? Primero, se realiza un deterioro de la pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza completa respecto a esta situación. Segundo, hay la posibilidad de establecer sanciones de carácter administrativa por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque en el caso de las plataformas sí están reguladas, diferente al caso de las criptomonedas, que todavía va a llegar un efecto rebote. Estos delitos, generalmente a nivel de la Policía Nacional, se ven primero en la DIVINDAT, la División Nacional de Delitos Informáticos y de Alta Tecnología, que ve delitos informáticos, y de los TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, pasa
si es que hay lugar, correspondiente a la Fiscalía de Ciberdelitos, ¿correcto? A la Fiscalía de Ciberdelitos. Debe tener una política clara, además de prevención, ¿correcto? Una política clara de prevención. Asimismo, debe haber por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el órgano regulador, específicamente en coordinación con el Banco Central, porque aquí hay el dinero digital, hay este dinero digital que tiene un soporte en metal todavía, pero que a través de las plataformas se hacen de manera virtual. Asimismo, monitorear que estas políticas no sean simples enunciados, sino que se cumplan en la realidad. Parte de las cosas que nos pasa, profesores, en las clases, a nosotros nos pregunta el profesor, ¿qué cosa es lo que falla, la ley o falla el hombre? Generalmente el problema no es un tema de leyes, está casi todo normado o establecido. Lo que hay es un problema de aplicación de la norma, eficacia de la norma. Luego tenemos en formas específicas la coordinación en función de las autoridades. Hablamos del caso del superintendente y las superintendencias adjuntas de la SBS, el caso del BCR, del Banco Central de Reserva de Perú, que tiene el área específica de dinero electrónico, ¿no? Y también con el caso de Indecopi, dependiendo si fueran usuarios finales. Y también la política amplia en función de capacitación y educación, porque estos son temas nuevos, son temas transversales que además tienen que ver de manera puntual con la figura de una educación continua, una mejora continua, porque la tecnología va avanzando paso a paso. Y esto sin contar la posibilidad de la inteligencia artificial, además que, digamos, está avanzando a pasos agigantados. Tiene 2 años en el Perú, pero ya en los teléfonos y en las computadoras, de manera virtual, está de manera permanente y consciente. Vamos para el siguiente, por favor. Los intermediarios tecnológicos van a tener una responsabilidad de carácter penal siempre y cuando, y aquí está cerca el código, colisionen con los bienes jurídicos protegidos, ¿correcto? En función de la propiedad, en función del patrimonio, entendiendo el clásico, digamos, concepto que desarrolló Bramon Arias, patrimonio con los que son los activos y pasivos de las personas. No solamente es el bien o el dinero que tenga la persona, sino también activos y pasivos. Se refiere pues entonces a delitos cometidos a través de las plataformas digitales que tienen contenido patrimonial, y las redes también cuando están referidas a la libertad de expresión en función de línea, porque puede darse el caso de la figura del pánico financiero, que también está, digamos, señalado, ¿no? Ahí se abrió la compu. Ok, gracias. Que no puede anunciarse por ningún tipo de medio de comunicación, ni digital, ni radio, ni televisión, ni de plataforma, la posibilidad de que un banco, institución financiera o algún tipo de, digamos, de institución en general está en quiebra. No se puede hacer eso porque eso configura un delito. Y la necesidad de combatir las actividades delictivas en la medida posible en coordinación con Divinidad. La responsabilidad penal, por lo demás, de los intermediarios tecnológicos, de la información, circula en un contenido ilegal de la zona negra de la computadora. Eso es una de las cosas que se aprende de los chicos de sistemas. Damos clases en el curso de sistemas, de sistemas, y hay pues específicamente una serie de codificaciones para poder ingresar a este dark, a este mundo oscuro de las redes. Inclusive ahí se podía revisar, por lo que pudimos explorar esa vez, hay un manual del hacker, hay inclusive una biblia del hacker, que se jala y te dan los aplicativos, te dicen las formas específicas para poder intervenir o interceptar las comunicaciones. Esto se va a ver a través del alojamiento y tergiversación de los contenidos,
también específicamente con los llamados motores de búsqueda que nos van a dirigir a determinadas formas. El más Newscape fue el pionero, pero después vino Google y lo desapareció del mercado. Y también las que se puedan dar a través de las redes sociales. Bien, acá vamos a ver los casos puntuales en función de la responsabilidad que se puede dar de carácter material. Puede haber responsabilidad hacia los consumidores, y esto que tienen que ser usuarios finales, repito, no es aplicable para empresas, solamente para personas naturales, sobre el uso de las plataformas digitales para poder hacer compras en el extranjero y poder establecer la posibilidad de algún reclamo o algún tema de sustitución. El tema particular de los productos piratas en función de la compra y venta a través de las redes de productos falsificados, que en el Perú pues digamos, dado al fenómeno del narcotráfico y al fenómeno de la informalidad, los productos piratas en todo se piratean, zapatillas, zapatos, prendas de vestir, etcétera, una serie de cosas. Y inclusive hay el caso de las falsificaciones de billetes y monedas, ¿correcto? Imagínense pues como si no va a verse este tema en función de las criptomonedas, que no tienen ningún respaldo del Estado, que no se hace, digamos, nadie responsable personalmente por las pérdidas que pudieran existir. Los bienes de carácter ilegal, como tráfico de personas, tráfico específico en las fronteras, que se hace a través del la, traslado de mercadería sin pagar impuestos, el tema puntual de las drogas, el tráfico, el tema del tráfico ilícito de drogas, correcto, que tiene todo ese dinero y entonces dónde va a comercializarlo. El caso también específico de la pornografía internacional, correcto, también el régimen específico para, en este caso, para la pornografía infantil, que utiliza plataformas específicos simulando operaciones para poder pasar a través de un gusano, por ejemplo, información que es transversal. Esto, por ejemplo, me hace recordar con la época que estábamos en Fiscalía, en Anticorrupción, que vino el servicio secreto, y entonces nos dio en el cuarto piso del Banco Central de Reserva en el auditorio un seminario específico sobre este tema que se veía venir, pero que no se establecía la dimensión que podía tener, particularmente por el tema de los menores, ¿no? Que son el tema también del tráfico de armas a través de las redes o plataformas, el tema del tráfico de migrantes, ¿no? Ahora a través por WhatsApp pueden hacerse las conexiones de entradas, salidas, adicionalmente toda la ruta específica de dónde se va a ir, cómo se va a llegar, qué buses se van a tomar, dónde van a parar, qué sitios van a... Entonces nos encontramos pues que es necesario desde el punto de vista del Estado una visión, una política general, no estar en piloto automático. Y es importante comenzar, por ejemplo, te traslado aquí a la PCM, traslado aquí al Ministerio de Justicia, que es el órgano de hacer, no campañas, digamos, u operativos, como se le dice normalmente, con el propósito de poder establecer y combatir por un momento. Esa persona se retira e inmediatamente continúa como si nada hubiera pasado y todo regresa a el horario y a la forma nocturna. Y por último, pues el caso de particular, como decía, de la trata de personas que desde el extranjero pues reciben a través de estas plataformas digitales, inclusive dinero correspondiente del exterior. Y esto en parte por un tema económico, porque digamos, no es que digamos estemos súper bien, lo que pasa es que los otros están muy mal. Miremos Argentina, miremos lo que está pasando en Chile, que Chile es un ejemplo, digamos, en algunos casos de bancarización. La cantidad de personas naturales y jurídicas que utilizan los bancos es muy alta. Sin embargo,
no es, el caso de Perú llega a 49%, y cómo está Colombia, miren, acaba de haber este asesinato terrible a este candidato presidencial porque tiene una combinación de factores específicos de violencia, de narcotráfico, que es corruptor, y de la guerrilla, ¿no? Fíjense cómo está el caso de Ecuador mismo, también con ese tema puntual. Bien, en los casos relevantes tenemos, por ejemplo, aquí algunos que se han presentado. En primer lugar tenemos el caso particular de Saga Falabella, ¿no? En el caso de Saga Falabella, este, ahí hubo un tema de sustitución específica de eh, puntual de que la plataforma, sobre todo para el caso de Perú, por ejemplo, y ahora las operaciones se están manejando eh, a través de, se ha cerrado y todo se está manejando, a pesar que hay presencia económica aquí en Lima, en Perú en general, entonces hay, eh, digamos, se ha cerrado por temas de fraude informático y estafas agravadas, el caso puntual de Saga Falabella ha tenido que cerrar, digamos, reestructurar sus plataformas. Después tenemos el caso de Despegar.com, que es una agencia en línea para comprar pasajes en tiempo real, ¿correcto? También se produjeron ahí algunas estafas, algunos montos específicos que no se cumplieron, y en consecuencia hubo una serie de afectados, no pudieron viajar, temas específicos con el equipaje, que es pérdida de equipaje causando molestias importantes. Después tenemos el caso de Oreal en eBay, que es una plataforma de compra y venta de objetos. Se hizo una oferta determinada y no se cumplió con lo que se señalaba. El caso internacional en Estados Unidos de BTCI y también Silk Road, que son unas especies de sistema Fonzi en el cual se pedía a las personas poder eh, invertir, correcto, en estas plataformas con el propósito de dar una rentabilidad, correcto. Pero ¿cuál es el problema? Que ese es un sistema tipo pirámide. Significa pues que para que tengan un tipo de vigencia tiene que ser particularmente ingresen otros jugadores, otras personas. Lo mismo ha pasado en el sistema de Silk Road en Estados Unidos, Mid Coast, y entonces ha ocurrido esta responsabilidad penal. En el Perú, correcto, también hubo hace en la época de los años 70, y ahora lo que hay es la figura de la banca paralela, es decir, banca paralela y lo más grave que son los préstamos gota a gota, ¿no? Que es, van a los mercados, van a los lugares específicos con el propósito de, así no hayas pedido el préstamo, te depositan la cantidad de dinero que a veces no has solicitado, ¿no? Con el propósito de ganar intereses leoninos que están. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los intereses hay dos regímenes. Primero el interés civil, que lo regula el Código Civil, pero que está normado por la circular de la Carta Circular del Banco Central de Reserva. Y para el sistema financiero en general, se encuentra libre en función del artículo 9, que establece la oferta y la demanda. Si bien es cierto, el Congreso anterior sacó una norma que establece topes altos para las tasas de interés. Si bien es cierto, esto no tiene, digamos, el impacto necesario
porque al establecer, ¿qué ha dicho el BCR? No vamos a ser controlistas, vamos a cobrar el promedio. Entonces, BCP, Interbank, Scotia y otros bancos, entonces se hace el promedio, y los más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que está con problemas Pichincha, del Ecuador, entonces, entonces hacen un promedio, entonces cobran una tasa promedio. Y en consecuencia, pues, da responsabilidad por fraudes informáticos, estafas que se puedan dar, también la suplantación de identidad y también el tema, pues, de algunas medidas concerniente a la sustitución o impersonation de personas, sobre todo en el caso de la figura de la transferencia también de operaciones sospechosas. Lo que pasa es que es post, digamos, la operación sospechosa se da una vez que ya se ha culminado. No hay, digamos, sin embargo, sí hay algún nivel de diligencia en el caso de las empresas financieras y bancarias de operaciones múltiples. Acá hablo completamente. Están bancos, financieras, cajas, cooperativas, para poder establecer un régimen preventivo. Entonces, mandan cartas preventivas ante la posibilidad de que sea sospechoso. Ahora, hay aquí la figura de los PEPs, las personas políticamente expuestas. Todo aquel que tiene un cargo político, alcalde, concejal, etcétera, tiene un tratamiento especial determinado por la ley, desde el presidente de la República hacia abajo, todos los funcionarios en general del Estado y todos aquellos los que ejercen y acceden a los cargos de manera, digamos, como consecuencia de una elección popular, ¿no? Entonces, es ahí importante que el sistema funcione y sea eficiente, eficaz y mande señales a la sociedad de que va a haber una sanción de carácter puntual, de carácter específico. Viniendo aquí había un flash informativo específicamente que hablaba algo sobre Vizcarra, respectivamente una prisión preventiva, pero no efectiva, sino condicional, que no he entendido, hasta donde escuché en la radio, ¿no? Lo cual, pues, digamos, da alguna señal, porque hay algunas personas que se sienten efectivamente intocables. Vamos a la siguiente. Correcto, aquí. Bien. Aquí vamos a ver el tema un poquito más establecido. Hay, digamos, algunos casos, algunas funciones, algunos temas específicos que podríamos ir señalando para ir estableciendo de forma específica. Bueno, para comenzar el tema de lavado de activos, yo quería mencionar, hay algunos casos que han trascendido y han eclosionado a través de el extranjero, es decir, desde Estados Unidos y de Brasil ha venido la información de que ha habido el famoso caso Lava Jato, ¿no es cierto?, que hasta ahora no termina, que está en proceso de una serie de impugnaciones, y entonces un mega proceso que ha trascendido gobiernos, precisamente por un tema amarrado de corrupción con lo que es, particularmente para el caso de Perú, con lavado de activos, porque una vez que me dan un maletín lleno de dinero, ¿a dónde lo meto? ¿Qué hago con eso? Luego, otro caso que hemos visto es el caso de Joaquín Ramírez, también, el alcalde de Cajamarca, correcto, que también hizo financiamiento político para una campaña determinada y salieron los famosos de Tupper, etcétera, una serie de cosas que no sigue todavía en proceso, y entonces de 2016 por una cantidad astronómica de 8, no recuerdo mal, y
8.5 millones de soles, que era un desbalance patrimonial del del sobrino, el señor Ramírez, que comenzó como microbusero, bueno, y bueno, está implicado en ese tema. Otro caso también, si podemos recordar, del lavado de activos, en el caso nacional, es el caso de los denominados dinámicos del centro, correcto, que son un grupo criminal organizado del gobierno regional de Junín con el propósito pues de lavar activos, todo un procedimiento puntual para poder recibir a través de favores administrativos diferencias de dinero, ganancias de dinero que iban destinadas a fondos ilícitos. El caso particular también tenemos que es concomitante a la minería ilegal, que como hemos trabajado este tema en extenso, tiene que todo un factor grande de corrupción, y entonces se establece la posibilidad de verse verse inmerso la minería ilegal, especialmente en las regiones pues de la selva, sobre todo Madre de Dios, que me da un poco de temor generar enormes cantidades de dinero en efectivo que ingresan al sistema, porque esto lo hace un factor corrompible. Entonces grandes autoridades, inclusive, no voy a señalar nombre, pero que son representantes del Parlamento Nacional, pues están o han participado como asesores directo o indirectamente de las empresas de minería ilegal. Inclusive hay algunas que están en proceso de formalización o están precisamente con sanciones para poder formalizarse. Luego tenemos, digamos, las pocas denuncias que se han formulado en el caso de Perú, porque ahí digamos, la policía tiene que, las canaliza, mejor dicho, como estafas, porque como hemos dicho y repetimos bien, no está todavía reconocido en el sistema jurídico peruano, ¿no? No está reconocido todavía, y entonces lo que hay, pues, eh, básicamente la figura de las más rudimentarias de la pirámide, digamos, estafas en función de ingresos, de personas que tienen que seguir ingresando para poder seguir colocando dinero. Este sistema se rompe cuando ya no ingresan más personas, ¿no? Las denuncias penales relacionadas pues con criptomonedas pues se encuentran vinculadas a estafas y fraudes de manera puntual. También a la policía ha podido dar cuenta, y esta es una noticia reciente, que algunos delincuentes específicamente del caso particular de los secuestros, imagínense cómo está el tema institucional en nuestro país, y el tema de las extorsiones que está corrompiéndose de manera puntual. Hay el caso de un ciudadano colombiano, Juan Maduro Padilla, ¿no? Que se le exigió un rescate de $400.000 porque él invertía en criptomonedas. Se habían enterado de eso, y eso ha sucedido aquí, en Perú, ¿no? Entonces hay delitos relacionados pues sobre estos temas. Y, uy, se corrió, ahí algo pasó. Aló, aló, Sally, se metió un duende. Sally, Sally, cuidado, parece que es un plato o algo. Se corrió. Estamos hasta las 400. A ver, un ratito vamos a ver que se ve este perfecto. Vamos a cerrar acá con las criptomonedas y vamos a dar una pausa de 15 minutos para ir a los servicios, para estirar las piernas, mientras que corrige, porque se han creado 431 y en realidad hay, no, eso ya es mucho. Sí, en algún momento ha presionado el botón, entonces el botón más lo que ha hecho es reproducir, y ha reproducido hojas en blanco. Quiere decir, por ahí hay un duende ahí que está haciendo de las suyas. Ahí creo que está, ahí. Muy bien.
Entonces, ¿No será ¿qué se un ha ataque avanzado? cibernético, doctor? ¿Perdón? ¿No será un ataque cibernético? Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando cosas duras. Yo creo que sí, tienes toda la razón del mundo. Estamos hablando duras, cosas duras y estamos agarrando carne, ¿no? Nada más espero que no nos manden la moto. Pero bueno, en fin, como queda registrado, bueno, hay libertad de cátedra, entonces hay que estar consagrado en la Constitución. Pero son temas opinables. Acá se va a abrir el debate, por ahí alguno como abogado decir, no, bueno, a mí no me parece, ¿no? Porque bueno, hasta, como decíamos en la facultad, hasta el reo más y que no obtiene proceso de resocialización tiene derecho a la defensa, ¿no? A ejercer la defensa sí, pero que ahí a que gane el proceso va a ser complicado. Bueno, entonces hay un registro de denuncias y este registro de denuncias, felizmente la Fiscalía, en medio de su crisis, porque estas cosas que estamos hablando acá lo digo desde adentro, una crisis horrible, institucional, hay un personaje que ustedes saben ya quién es, varón, que está mucho tiempo, que su hijo ha estado en la Federación Peruana de Fútbol recibiendo unos tickets de fútbol para la selección, que todo el mundo sabe, es noticia criminal, inclusive, ¿no? Conocida, pues este fiscal supremo está ahí manejando las cosas, todavía no se sabe qué va a pasar, todavía con la reincorporación de la señora Patricia, se están tomando su tiempo. Pero bueno, en algunos aspectos, y este es un aspecto bueno, porque hay el ser, ¿no es cierto? Nos decía, desde Alzamora Valdés nos decía, hay el ser y el debe ser, ¿no es cierto? Repetido por Realé, repetido más cerca ya en los cursos de filosofía por algunos profesores. Hay el ser y el debe ser, hay que enseñar lo que pasa y lo que debe pasar. Hay un registro de denuncias en la web que está habilitado por el Ministerio Público y llena uno el formulario, establece el caso, da detalles del caso y lo envía de manera directa. Uno debe identificar sus datos, debe adjuntar las pruebas que pueda, ese es el tema particular, tiene que juntar el acopio de pruebas, el tema está con las pruebas. Y después hacer el seguimiento correspondiente para que la denuncia funcione, ¿no? La división, pues, de la divindad, cuyo nombre exacto es la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, pues, está, pues, completamente saturada, ¿no? No tiene recursos suficientes. Eso mismo está pasando en el Ministerio Público, que ha pedido una ampliación del presupuesto por un tema con el Ejecutivo y con el Parlamento no se le ha dado, porque el problema es que hay varios investigados que están en la fiscalía. Entonces, no quieren dar presupuesto correspondiente. Y el Parlamento es el primer poder del Estado respecto a eso y es una de sus principales, precisamente, funciones, la de establecer lo que es de manera puntual el presupuesto de la República, ¿no? El presupuesto de la República. Luego tenemos la figura de la regulación de las criptomonedas y ahí nos vamos a quedar ahí en la segunda, mientras que por favor en este tema donde se ha metido ahí, parece que hubiera sido realmente un gusano, pero en realidad ha sido una cosa mecánica, ha presionado aquí y se ha duplicado, se ha duplicado. Vamos a dar una pausa académica, un break de 15 minutos, ¿correcto? Son 7:27 y estamos regresando para continuar con la parte final y abrir el entorno, el espectro de los micrófonos para las preguntas correspondientes, las críticas, los disensos y todo lo que se crea necesario. Vamos a ver, a ir a los servicios, 15 minutos y retorno. Servicios, a tomar agua, etcétera, etcétera. Tomar algo ligero, correcto. Hola, 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 hola. Por favor, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Hola, hola. Vamos a activar las cámaras un segundito. Aquí. Ahí está. Muy bien. Listo. Muy bien. Mientras que tomábamos algo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la conexión. El agradecimiento del caso. Bueno, ya la resolución inmediatamente de las fuentes de la fiscalía, adentro de la fuente de la fiscalía. Bueno, a Zoraida Ábalos la han pasado a una fiscalía, a la segunda, y ya la reincorporaron del todo a la señorita Patricia, la, la doctora Patricia. Entonces esa es, digamos, la resolución que va a salir mañana publicada recién
Bueno, bueno, no, ya les comenté lo de discar. Bien, vamos. Bien, habíamos dicho pues que habían efectivamente unos casos emblemáticos a nivel nacional. Bien, el caso del lavado de activos específicamente habíamos dicho que son concomitantes con lo relacionado específicamente la figura particular de delitos de criminalidad o de crimen organizado, pero de carácter político. Luego tenemos la regulación de las criptomonedas. En realidad debíamos hablar de la desregulación, porque mientras que se hacían estas figuras, puntualmente ha salido esta acta Genius en castellano, el acta de genio, que pasó pues primero por la Cámara de Representantes y después por la Cámara de Senadores hasta hacer esta ley específicamente a nivel de todo el condado, de todo Estados Unidos mismo. Particularmente voy a hacerles llegar el acta traducida perfectamente del español en una primicia que le he pedido ayer y el profesor Kerber ha tenido la amabilidad de traducirla al español y la voy a mandar porque esto es lo que viene del futuro. La regulación de criptomonedas, y se la vamos a enviar, no entra al control, pero sí como material imprescindible para poder comprender lo que es la criptomoneda y el lavado de activos. Se lo voy a enviar por correo electrónico. Bien, siguiendo con el sílabus, tenemos entonces la figura muy particular. Hay el avance incesante de la tecnología y esto hace que día a día, ahora aún más con la inteligencia artificial que le hemos mencionado ayer, la posibilidad de que existan líderes de opinión, digamos, en la prensa televisiva y aparezcan produciendo y estableciendo productos determinados, digamos, porque eso atenta contra lo que es básicamente la imagen de la persona. No solamente esto, porque la IA en esa parte también está desregulada, porque el avance de la tecnología es incesante, tiene que tener 2 años y ya todo lo que está haciendo. Igualmente ha pasado con lo que son los denominados, la información conocida como los datos personales. Los datos personales, digamos, afectan lo que se conoce como la intimidad personal. Y en esa figura tenemos un marco, una autoridad en general, que es la en el Ministerio de Justicia, pero hay un marco normativo, un marco legal. Ese marco legal se da sobre la base del Código Civil, que protege la intimidad personal, pero con unas normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo son normas que no están, digámoslo así, codificadas. Y así, como hemos hecho un seguimiento del lavado de activos, con buena participación y tema de ayer, tenemos pues la ley de protección denominada de datos personales. La ley de protección de datos personales
que es la 29733. 29733. En el examen no se va a tomar el número de la ley, sino de manera general cuáles son sus alcances. Y esto, como una ley no se aplica de manera general, necesita un desarrollo legislativo. Y ese desarrollo legislativo se ha dado a través del órgano competente que viene a ser el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia promulgó específicamente el Decreto Supremo 016, que es de acá nomás, del 2024, que busca proteger los datos personales. O sea, el marco legal está dado por la ley 29733 y el Decreto Supremo, que es un reglamento, número 016, apunten por favor, 2024-JUS, justicia. Esta normativa busca, de carácter general, proteger los datos del ciudadano en cuanto al manejo de sus datos, adoptando, estándares de carácter internacional y establecer nuevas obligaciones para las empresas y para las entidades públicas. Hay algunos puntos que no me gustaría dejar de tocar, que son una especie de parte sensible respecto al Decreto Supremo, que viene a ser lo que es el reglamento, tratando sobre lo que es la Ley de Protección de Datos y su reglamento. Hay la figura particular, que es un tema que también se trata mucho en función de los ingenieros, de la designación oficial de la protección de datos personales. Todas las entidades públicas, ministerios, municipalidades, las OPDs, los órganos descentralizados, tienen la obligación de, a la medida que procesan grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, que estos pueden considerarse sensibles, deben designar un oficial responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa. Existe en todos lados, está también en la RENIEC, en los ministerios, etc. Es como un oficial de cumplimiento que existe para el caso de lavado de activos, ¿cómo se dice? Y entonces, este oficial de información es un órgano de dependencia pública descentralizado que busca, con la designación de este responsable, descentralizar la posibilidad de establecer, ahora hay que verlo, quién regula al regulador, esta persona, en función de el tamaño de la empresa, va a tener un año para poder, mantener información que se considera sensible, es decir, sobre el tipo de operaciones, etcétera. Y las empresas van a tener, en función de las ventas, por ejemplo, la necesidad de guardar un año, las ventas anuales superiores, la cifra, si más no recuerdo, es 2.300, que es la UIT, que sean superiores a las 2.300 soles a la UIT. Todo lo que sea mayor a 2.300 tiene la obligación, este oficial de cumplimiento respecto a la información, de guardar la información. Esto es escalonado y va progresivo. Después es 2 años para empresas mediante las cuales las ventas anuales sean superiores a 1,700 UITs, 1.700 UITs y hasta 2.300 UITs. Luego tiene la obligación de guardar la información por un periodo de 3 años, para que quede claro, cuando las ventas anuales sean superiores a 150 UITs y hasta 1.700 UITs. Así, al respecto, va a pasar a un plazo escalonado de 4 años, cuando las microempresas vendan en términos globales, anuales, hasta 150 UITs. Estas posibilidades de filtración de la información va a establecer
lo que se llama la notificación de incidencias de seguridad. Las empresas deben notificar a la Autoridad Protectora de Datos Personales, así se llama, que es el órgano competente del Ministerio de Justicia, dentro de las 48 horas después de detectar un incidente de seguridad que comprometa información personal con respecto a las personas o que se haya filtrado información de carácter personal. También hay la posibilidad de la portabilidad ahora con la internet de los datos. Y entonces eso hace que sea necesario un tratamiento de consentimiento de las personas con relación a los contratos y términos que guarda la persona sobre su información general. Tiene que establecer una política además de seguridad cada organización para buscar implementar que no haya fuga de seguridad sobre la evaluación específica de la información. Como le digo, las normas están. Y jalo una entre paréntesis. Para el caso de los bancos, puntualmente la información que debe guardarse son 10 años. La obligación que debe tener de guardar toda la información crediticia es el plazo de 10 años. Sin embargo, hay normas relativamente sanciones graves, pero no se cumplen. Por ejemplo, hay el caso del mal uso de la información de datos personales que se pueda filtrar y varía pues una multa que el órgano competente es, no se ha visto recientemente temas sobre esto, entre 0.5 UITs, que vendría a ser 2.675 soles, y 100 UITs. Puede sancionar hasta 100 UITs, lo que son 535.000 soles, dependiendo pues de la gravedad de la información. Esto, además, hace que la Superintendencia de Banca y Seguros pueda establecer, si hace una supervisión y también poner sanciones administrativas, ¿correcto? Respecto a la posibilidad de que puedan eliminar. Lo que dicen las instituciones financieras que les resulta muy costoso realizar el almacenamiento de la información. Sin embargo, digamos, esto se ha reducido con la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las denominadas TICs. Las denominadas TICs. Entonces hay la autoridad, que es el Ministerio de Justicia, que está fallando, las formas escalonadas de proteger la información en general de todas las empresas en función de volumen de ventas, y el tercero, en el caso particular de bancos, es el norma especial, rige sobre norma general, el caso particular de lo que son de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces hay unas consecuencias drásticas, específicas, de manera administrativa. El órgano competente es la Autoridad de Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Y además tenemos las multas que hemos glosado, las sanciones, pero hay algo más que eso tiene que implicar con el tema de la información. El tema específico de lo que es el daño reputacional, ¿correcto? Y eso es muy importante porque uno de los intangibles de la empresa es precisamente el prestigio para poder estar la posición que tenga dentro del mercado. Entonces,
Imaginemos solamente en el caso de Supermercados Won, se pudo vender de manera puntual y de esa forma tener un valor no solamente por el aprecio que tenía el cliente, sino por el valor, la cotización que le dio esta empresa auditora para la venta a la corporación chilena. Y después, el otro caso, la sanción más drástica es hacer una partida de función, es decir, en tema económico-financieros, de parte de la sanción más grave, aparte de las multas administrativas que tiene la posibilidad de apelar, está de manera puntual la pérdida o suspensión temporal o la pérdida de la licencia específica o autorización para funcionar. La licencia, no la licencia municipal, sino la licencia para poder operar, ¿correcto? Para poder operar. Vámonos con la siguiente. Despacito, a la 40 creo, ya está. El tema de las criptomonedas, digamos que es un tema que me comprometo, digamos, a entregar de manera puntual. Tiene que ver como ventaja comparativa en función al derecho, que es una notación que no quiero dejar de pasar, que es descentralizado, es a nivel global, y que los jóvenes a partir de 20 para abajo, sobre todo, están muy aficionados, no les interesa el tema del riesgo, y también tiene el pseudo anonimato, ¿correcto? Pero ese pseudo anonimato se da en la medida en que puede, después de realizar la transacción, realizar un registro en el blockchain, y que es un registro electrónico de ingresos y salidas. Luego tenemos pues algunos casos emblemáticos, sobre todo en los mercados globales y mercados grandes, que es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, el caso Silk Road. El mercado negro operó entre el 2011 y el 2013, y en el 2021 fue que reventó la bomba y se incautaron 50,676 bitcoins, vinculados aproximadamente a 3,3 y pico, 360 millones de dólares. Incautó la policía y el servicio secreto respecto a operaciones que provenían de dinero ilícito. Después tenemos también operaciones respecto a lo que se conoce como el caso Plus Token, un esquema Ponzi también, es decir, o esquema piramidal, a través del cual ingresaban nuevos inversionistas con una ganancia súper atractiva para pagar a los inversores extranjeros. Esto operó en la zona del Asia, básicamente en China y en Corea del Sur, desde el 2018 de manera ininterrumpida, prometiendo, como siempre, a los inversionistas altos intereses, una billetera de criptomoneda, que en realidad que no es otra cosa que una tarjeta magnética para retirar, no token que se encuentren asociados de manera puntual. El sistema Ponzi, además, es un sistema piramidal en los cuales, digamos, funciona en virtud de que nuevos inversionistas vayan ingresando específicamente a formar parte de de la inversión. Y entonces el problema viene cuando no ingresan nuevos jugadores. El caso de Estados Unidos es el caso Harmon, un operador que mezcla Bitcoin y lavado de dinero con pérdidas en dólares por 300 millones en criptomonedas, ¿correcto? Vicky. Entonces, el caso Harmon, operaciones que mezclaban Bitcoin con lavado de activos, es decir, ¿dónde metían el dinero? Pues lo utilizaban con esta criptomoneda, esta modalidad Bitcoin, y ocasionó una pérdida para los supuestos inversionistas por tema específico de lavado de activos por 300 millones de criptomonedas.
Vámonos a la siguiente, por favor. El caso Western Express International, también que se dio a nivel global, pero que tuvo su raíz en los Estados Unidos de Norteamérica y que ocasionó una pérdida de 5 millones de dólares por la compra y venta de mercadería de la ciberdelincuencia, sobre todo en la zona de Europa Oriental y los Estados Unidos de Norteamérica. Fue declarado culpable por el delito de lavado de activos en la corte, fraude y conspiración económica. Prometen para poder funcionar altos montos para poder establecer una rentabilidad sumamente alta y entonces las personas atraídas por estas necesidades de una rentabilidad, a mayor rentabilidad es mayor riesgo, lo mismo pasa en la bolsa de valores. Entonces se utiliza pues la criptomoneda como una moneda de refugio para aprovechar altas tasas que aprovechando precisamente una falta de regulación sobre este esquema. Y el pago pues de dividendos altos que necesariamente da un crecimiento de esquema al no mover la inversión de manera suficiente, porque al no ingresar nuevos miembros, esta, digamos, ¿cómo se dice? Situación simplemente colapsa, ¿cierto? Colapsa. Vamos a la siguiente. Son casos, digamos, del extranjero, que se han dado también aquí. En Perú, correcto, tenemos la división de estafas de la Policía Nacional, porque hay que nacionalizar los ejemplos. Tenemos la división de estafas de la Policía Nacional del Perú, que tiene un aumento de denuncias relacionadas con criptomonedas. Este dato es sensible, de 19 denuncias en el 2024, que han establecido pérdidas sobre 649.000, fíjense las cantidades, 942 millones de soles, y más un aproximado en inversiones en dólares de 374.380 dólares. Correcto, que digamos es el monto de pérdida. El Poder Judicial entre el 2020 y el 2023, estos son datos oficiales, ha registrado 100 casos de estafa provenientes de las criptomonedas. Ya en abril del 2024, ya acá nomás, el año pasado, se emitió la primera sentencia por delito de fraude informático mediante el uso de criptomonedas, condenando a Jonel Lionel Llanos Rodríguez a 3 años y 4 meses de prisión preventiva de la libertad por apropiarse de 6.500 soles en compras de criptomonedas. Estos son los casos, digamos, nacionales. Sin embargo, como es un tema en evolución, es posible que continúe, correcto, todavía esta situación y de ahí se tenga no haber una política específica, pueda tener una situación de aumento voluminoso de denuncias. En la siguiente, bueno, yo creo que ya vamos siendo casi las 8 para las preguntas. La siguiente,
Muchas gracias entonces por su gentil atención y participación en el curso, correcto, en esta parte específica, y doy abierto a la conductora para que puedan abrir las preguntas que consideren necesarias. Como siempre, ha sido un placer, es distinto totalmente el tema de dictar a profesionales que el tema de los que se están formando todavía. Sí, adelante, por favor, para dar el uso de la palabra a la ronda de preguntas correspondientes. Sí, sí, Sally, adelante. Hola, Sally. Sí, doctor, los participantes pueden habilitar sus micrófonos Sí, por favor. cuando vayan a hacer su consulta. Sí, acá estamos escuchando, no hay ningún problema. Ha levantado la mano un alumno, por favor, puede hacer su consulta. Active su micrófono, nada más. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Una consulta. Sí, El a caso ver de... un ratito, sí, un segundito, por favor, que la cámara sí. Ya está cargando, sí. Julio, buenas noches, sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. El caso de Interbank finalmente fue llevado por la Fiscalía de Ciberdelitos o quedó solamente a nivel de prensa. Ya, muchas gracias por la pregunta, gracias también. A ver, ¿qué pasó? En el caso de Interbank, digamos, un hacker toma contacto con el grupo Rodríguez Pastor y está negociando días, quincenas y quincenas. Y entonces llegan a establecerle una cantidad, un monto, hablan 1.000.000, 2.000.000, etcétera. Después avanzan, después retroceden. Entonces, luego de ello, este, eh, simple y llanamente no llegan a un acuerdo, entonces yo en represalia voy a difundir los datos. Y efectivamente comienzan a llegar a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos, información completa, nombre, montos, cuentas, números, etcétera. A raíz de eso, digamos, los agraviados son personas naturales, de manera que han debido y hay específicamente la posibilidad de realizar dos tipos de responsabilidad, y con eso contesto la pregunta. Primero, una responsabilidad administrativa, que es la mayoría de lo que han hecho las personas afectadas. En primera instancia, la Comisión de Defensa del Consumidor, y en última instancia, el Tribunal de compuesto administrativo en apelación, que termina ahí en la instancia administrativa, y otro, la posibilidad de ir al Poder Judicial a través de, digamos, no ha ido a nivel policial, porque las personas no han denunciado, o a través directamente de la Fiscalía. Sin embargo, el gran volumen, digamos, de denuncias de los afectados se ha ido al tema de Indecopi, y estamos esperando el pronunciamiento que haga Indecopi sobre ese factor, ¿no? Pero lo que hubo fue finalmente un descuido, una falta de idoneidad. Eso es el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor por parte de Interbank. Ha debido, sí es verdad que ha abierto una comisión, una labor, digamos, investigadora en el copy de oficio, pero hasta el momento no ha llegado ningún tipo de resultado, no hay ningún tipo de respuesta. No sé si con eso contesto tu inquietud, Julio. Sí, doctor, con eso contesta mi inquietud. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver si hubiera otra pregunta, por favor. Doctor, una consulta, Adelante, por favor. ya que nadie pregunta. Sí, aprovecha. Este, con respecto a las compañías de seguros, en el Perú existen los seguros contra ataques cibernéticos. En el caso de los seguros, no. Hay, con el caso del tema de bancos, sí está súper.
Perdón, se le fue el audio cuando iba a hablar Sí, con respecto a en los el caso de bancos. seguros, te digo, no, en el caso de bancos sí, sí está regulado, completamente regulado, y es obligatorio. No, no me refería a si las compañías de seguro se aseguran. Lo que quiero decir es si las compañías de seguro prestan un servicio de asegurar a las empresas privadas, o bueno, eventualmente pudieran ser las del Estado también, pero principalmente las empresas privadas, para que en caso de que tengan un ataque, puedan cobrar una prima de indemnización por, bueno, por cualquier perjuicio que hayan podido tener. Sí, efectivamente, es una buena beta de negocio, pero no se encuentra, digamos, es una posibilidad de un negocio sobre seguros, sobre digamos, un seguro, si te he entendido bien, sobre la compañía de seguros, no sobre la compañía bancaria, ¿no? No, cualquier compañía, imagínese una empresa manufacturera, va y le compra un seguro, por decir algo, a Mafre. El seguro es, si yo recibo un ataque cibernético bajo ciertas condiciones que se presenten, tú me vas a pagar a mí una prima para indemnizarme. No, Es un claro, riesgo más, es un riesgo claro, más. es un riesgo más. Claro, específicamente no existe. Hay algunas compañías de ingenieros lo dan, pero de carácter particular. Ingenieros sí, ingenieros sí. ¿Cómo es eso de ingeniero? No lo entendí, profesor. No, los que tienen compañías de ingeniería de sistemas dan esos servicios. Ah, ok, ya le entendí. ¿Sí? Hay compañías privadas que dan esos servicios. Claro, no es un servicio de protección, es un Así es. servicio de un seguro, Claro, claro, es un seguro como cualquiera ante cualquier riesgo. correcto. Sí, Sería efectivamente. interesante, como Sí, usted dijo, sería, si tuviéramos una compañía de seguro, pudiéramos asociarnos. sí, 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 sería muy buena posibilidad, pero habría que haber un servicio técnico, ¿no? Porque es un riesgo alto. Gracias, Julio, por la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Bueno, aprovecho y hago otra pregunta. Ya, eso son Este, consultas, no son preguntas, pero adelante, Julio. en términos generales, a una compañía privada, ¿cuáles deberían ser los principales factores por los que debería preocuparse para protegerse en la medida de lo posible? Porque estamos claros de que nunca hay una protección 100%, con respecto a la parte de la ciberseguridad y los aspectos legales. Ya, básicamente, digamos, hay el tema de la ciberseguridad. Tendría que darse un tema de seguros también, como tú estás diciendo, sobre el servicio legal, pero también establecer un sistema específico de prevención, una política de prevención. Esto generalmente hay con el tema de auditoría, con el tema específicamente de otros factores, pero ¿cómo se llama? No hay de manera abierta, no hay la cultura, digamos que por ejemplo existe en Brasil, que existe en otras latitudes. Amigo, ¿usted, Julio, de dónde es, por ejemplo? Julio. Yo soy peruano y venezolano, tengo Ah, doble nacionalidad. ya, correcto. Entonces en Venezuela no sé cómo andará un poco la cosa, bueno, por el tema del tipo de cambio no estará muy bien la cosa, digamos, por ahí, pero sí es importante contar con medidas y una política de prevención, porque esto, como es lógico, los software, todos los aplicativos están en dólares, entonces hay un tema ahí de política económica un poco más grande, ¿no? Y más bien, lo que sí está súper, digamos, blindado es la información de parte del Estado, ¿no? Por parte del ejército, etcétera. Pero en términos comunes, digamos, debe haber una política de prevención que establezca dos factores, y ahí quiero ser claro. La primera es el tema de prevención, una política de prevención, y un segundo factor, una vez ocurrido el hecho, la política de carácter legal, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor. Sí, no, adelante, por favor.
Doctor, vamos a esperar unos minutos más y si es que Por no favor. hubiera ya más consultas, Sí, podemos claro. dar por finalizada la Ya sesión. se ha despachado Julio con 3, así que vamos a esperar un par más, no hay problema. Sí, sí. Sí, esperamos un poquito más. Revisen ahí alguna consulta. Muy interesantes también, Julio, de paso la felicitación del caso, porque muy interesante las preguntas, precisamente de lo que hemos estado oyendo de las plataformas, ICIPEI, etcétera, ¿no? Doctor, parece que ya no hay consultas por parte de nuestros participantes. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Le agradecemos nuevamente su ponencia. Ha sido bastante clara. Ya internamente nos estaremos comunicando, doctor, para que nos facilite los materiales, ¿no? Así es. El que había acta, no me voy a mencionado. olvidar del acta, Así que es. es una exclusiva que les voy a dar al salón. ¿Sí? Ya le he dado el libro para el texto íntegro para los delitos informáticos en la banca, libro pionero, correcto, de ahí va a venir el control de lectura, ya Sally les va a dar la información, los detalles correspondientes. Y una vez más, desde aquí, mi agradecimiento a la dirección académica, mi agradecimiento por la coordinación permanente de Sally y la ayuda, el apoyo constante desde el inicio de este seminario. Muchas gracias y mi agradecimiento también a todos los participantes que han estado pues atentos y hemos batido récord porque comenzamos 35 y terminamos 35, nadie se ha ido, todos hemos estado atentos. Muchas gracias, mil gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y gracias a Muchas nuestros gracias, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta Señorita luego, Sally, doctores. señorita Gracias, Sally, Muchas una gracias, consulta. doctor. Que tenga buenas noches. Hasta luego, doctores. Sí. Señor- Ahí se quedan con la señorita Sally. Señorita Sí, adelante. Sally. Sí.